Todos conocemos la historia de Moisés y el faraón. Sabemos cuál fue el final de cada uno de ellos. Y aunque al principio Moisés se rehusó ser el enviado, el que Dios había elegido para llegar ante Faraón, para regresar a Egipto y presentarse ante el Faraón y pedirle que enviara a su pueblo al desierto para que lo adorara. Moisés al final tuvo que someterse al llamado de Dios. Y nos damos cuenta que fue un hombre muy sumiso y quizá el más sumiso de toda la Biblia, lo que cuenta, lo que narra la historia, que no se levantó otro como él, un hombre manso, humilde y sumiso ante las cosas de Dios. Pero por el otro lado está Faraón. Faraón, este varón, siempre se portó rebelde a los mandatos de Dios. Aunque a un principio él cedía a lo que Dios quería, pero inmediatamente cambiaba de opinión. Y vemos que cuando él cedía a esto era porque realmente miraba que la mano poderosa de Dios estaba sobre él y sobre su nación. Y esto le estaba acarreando pérdida humana y natural. Y no le convenía para su nación. Una vez, él venido y visto todo lo que acontecía y se cumplía la palabra que Dios le daba, porque precisamente él no quería obedecerla, se humillaba, aceptaba que Dios existía. Pero inmediatamente lograba su objetivo, cambiaba de opinión. No así Moisés. Moisés tan solo una vez le dijo al Señor, bueno, mira, yo soy tardo para hablar, yo no puedo hablar, ¿y cómo puedo yo presentarme ante el faraón? Bueno, conocemos la historia, sabemos que el Señor a entonces se molestó un poco con Moisés. Se enojó, sí. Y le dice, bueno, yo no conozco a tu hermano Aarón, que él habla bien. Entonces, conocemos esa historia y ahora nosotros acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con tu hermana Aura, vamos a hablar de una pequeña reflexión y vamos a meditar acerca de Moisés y Faraón. Vamos a hablar si es que nosotros vamos a decidir el mismo camino de Moisés o el de Faraón. Moisés y Faraón es nuestra reflexión para hoy, en donde vamos a identificar la sumisión y la rebeldía. Y nuestro texto bíblico inmediatamente lo traemos acá en Éxodo, capítulo 4. Y vamos a leer nomás un verso acá y luego vamos al 5. Capítulo 4 de Éxodo, verso 18. Y dice así, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Muy bien, que el Señor nos hable. Nosotros nos damos cuenta que esta decisión la tomó Moisés después de haber estado un buen momento ante el Señor en esa zarza que ardía y no se consumía, que era algo sobrenatural que Moisés estaba viendo. Y nosotros podemos darnos cuenta que Moisés no tuvo más remedio que rendirse ante el Señor, someterse a su mandato, a su orden. El Señor lo había elegido y no lo había elegido en ese momento. El Señor ya tenía su propósito en la vida de Moisés desde que él era un niño, es más, desde que él estaba en el vientre de su madre. ¿Sí?
Recordemos que Moisés fue rescatado de la matanza aquella que Faraón mandó hacer. Bueno, entonces nos damos cuenta que Moisés se sometió al mandato de Dios. Él fue y se presentó ante un gran hombre poderoso, digo, gran en el rango de posesión terrenal. Pero sabemos que cuando una persona es grande, no se tilda por su posesión material o terrenal que los ojos humanos pueden ver, sino que una persona grande ante los ojos de Dios son esas personas que se hacen así de pequeñitas ante los ojos del mundo, o sea, en cuanto a la humildad, Y sabemos que la humildad vale mucho ante los ojos de Dios. Entonces vamos a ver ahora la posición que tiene Faraón. Y Faraón en el capítulo 5, vamos a leer los versos 1 y 2, dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén. Fíjense esta rebeldía, esta oposición, este orgullo que realmente no agrada a Dios. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera, muchas veces. Y ahí es donde caemos en tremenda derrota, desastre en nuestra vida. Porque si nos damos cuenta, Moisés y Faraón al principio entraron dudando. Moisés porque realmente no creía que a un hombre que le costaba conversar, que le costaba hablar, Dios lo había elegido, y mucho menos para ir ante Faraón. Y Faraón, pues, él no quiso reconocer la autoridad de Dios. Él se mantuvo con su posición de sí y no. Y ya sabemos mucho acerca de lo que es la postura del cambio de opinión, de un doble ánimo, de que ahora sí quiero y después siempre ya no quiero. Personas que no están emocionalmente, hablando de nuestro vocabulario, firmes en sus decisiones. Pero Moisés y Faraón fueron dos personajes que hasta hoy en día, aunque no lo querramos ver, existen en nosotros, entre nosotros. Entre nosotros, en nuestra vida espiritual, hay un Moisés y hay un Faraón. Y nosotros somos los que decidimos en qué postura nos vamos a posicionar. Si vamos a ser sumisos como Moisés o nos vamos a comportar de una manera rebelde como Faraón ante el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios es lo que nos insta cuando nos predican el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Mesías, es con el único propósito de liberar. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, dice, con mano fuerte, de las manos de Faraón, para glorificarse en su pueblo. Porque el Señor quería hacer de su pueblo, de ese pueblo de pacto, una
nación grande y poderosa, con el único propósito de bendecir a todas las naciones del mundo que Él hizo. Con ese propósito el Señor sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos, somos inconversos, todavía no hemos creído en Cristo, se dice que estamos viviendo en Egipto. Y el Señor en su grande piedad, amor y misericordia, viendo a cada uno de todos los que estamos ahí en Egipto, sufriendo esa esclavitud, fíjense el panorama espiritual que les estoy poniendo para que ustedes lo vayan asimilando y vean su vida. Entonces, estos, los que éramos nosotros, metidos ahí en esa esclavitud en Egipto, en nuestro Egipto, porque todos estábamos en Egipto antes de venir a Cristo. Egipto es simbolismo en la vida espiritual del mundo. Y así estábamos nosotros, esclavizados en ese Egipto, en ese mundo de pecado, donde solo hay tristeza, dolor, y no hay una forma de prosperar como a Dios le agrada. Entonces, lo que Dios quiere es envía a Moisés. Y este Moisés lo vamos a poner cualquier siervo del Señor. Y digo siervo, entre mujeres y hombres que llevan este evangelio de Cristo. Y se meten ahí, cruzan al otro lado, entran a Egipto. Y ese faraón lo podemos poner como simbolismo de Satanás, nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. Lógicamente, el cristiano, cuando está bien ungido por el Señor, lleno del Espíritu Santo, tiene que entrar al terreno de Faraón para liberar a los que están oprimidos por él. Pero esto solamente se logra con el poder del Evangelio de Cristo. Con el poder del Evangelio. Pero hay un pero que me llamó mucho la atención acá en el capítulo 4 de Éxodo. Y nosotros nos damos cuenta que cuando estaba Moisés hablando, bendito sea Dios, con el Señor y no quería aceptar ese llamado. Vimos que cuando Moisés vuelve a Egipto, se presenta con los ancianos hebreos ahí y le contaron a Aarón y a todos los ancianos lo que el Señor le había dicho, Moisés hablando. Los ancianos, con solo el hecho que les contó, creyeron. Recuérdense que cuando Moisés estaba ante esa zarza y el Señor hablando con él, el Señor le mostró milagros. Pero acá Moisés se presenta ante los ancianos y él no tuvo que mostrar milagros para que le creyeran, sino que al contrario, ellos fueron, fíjense, todos hacia donde estaba todo el pueblo. Sí, pero la diferencia fue que cuando ya los ancianos creyeron y se presentaron para decirle todo el plan al pueblo, todo lo que Dios mandaba decir, allí sí Moisés tuvo que hacer señales delante de los ojos del pueblo para que creyeran. El pueblo creyó entonces oyendo que el Señor los había visitado ya. Porque recuérdense que había una profecía, una promesa que José les había dicho antes de morir, que el Señor los iba a visitar. Y todo esto enmarca la vida de cada uno de nosotros, porque hay una promesa
en nuestra vida de que Dios nos va a visitar un día. En medio del sufrimiento, Dios te va a visitar un día. Pero el asunto va a ser es que, ¿le vas a creer? ¿Le vas a creer al Señor cuando te visite? Y quieren saber o quieren ver de qué forma el Señor te va a visitar. ¿Quieres ver para creer? Ignorando ese grande amor por el cual con el simple hecho Él está enviando a sus siervos a visitar tu vida. Y este medio sirve de visitación para tu vida. La pregunta es, ¿crees que es el Señor que te está hablando? ¿Crees que es el Señor que ha llegado ante ese Egipto donde tú estás y Él quiere sacarte con mano fuerte? Es que esa mano fuerte hay que tenerle cuidado. Hay que tenerle cuidado porque no entendemos eso. Con mano fuerte fueron las plagas que Faraón tuvo que ver. Y la más dolorosa, la última, fue la pérdida, la muerte de su hijo primogénito. Tuvo que haber muerte para la liberación. Pero ahora yo digo, si este evangelio te visita, no esperes que después llegue con mano fuerte. Dios habla una y otra y otra y otra vez. Él te vuelve a visitar. Bueno, hoy no, Señor. Hoy no quiero. Estoy muy ocupado. Ven después. Es que no estoy listo. Es que necesito dejar esto. Entonces ven y visítame. O háblame. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso. ¿Vamos a ser Moisés o vamos a ser Faraón? Y los faraones a veces surgen muchos que aceptan a Cristo hoy porque están sufriendo. Pero una vez se les arregla el sufrimiento, dejan de sufrir y se les arregla la vida, dicen, no, ya no quiero continuar. Y se les arrecia otra vez, otra presencia. Y vuelven, y miran el sufrir, y vuelven a creer en el Señor. El Señor vuelve y les arregla la situación, y ellos vuelven a hacer lo mismo. Aleluya, miren, bendito sea Dios. No seamos rebeldes como Faraón. No lo seamos. Mejor hagamos lo que hicieron en el pueblo cuando Moisés llegó, ya con los ancianos. Los ancianos creyeron, ellos no tuvieron que ver los milagros, Moisés no tuvo que hacerlo, pero tuvo que hacerlos ante el pueblo para creer. Entonces ellos creyeron la visitación de Dios y adoraron a Dios, se inclinaron a Él. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos visite. Creerle que verdaderamente se apiadó de nosotros, que vio nuestro sufrimiento y que llegó por nosotros a rescatarnos de la mano de Faraón. Llegó a sacarnos de ese Egipto. Yo no sé si tú quieres seguir viviendo en ese Egipto esclavizado. Piénsalo. Porque ahí vas a morir en tus delitos y en tus pecados. Entonces acá vemos que el pueblo se humilló. El pueblo adoró, se inclinaron a adorar a Dios. Y nos damos cuenta que la humildad es muy importante ante los ojos de Dios de todo ser humano. ¿Por qué? Porque solamente a través de la humildad podemos nosotros adorar a Dios. Las personas orgullosas, esa gente que es arrogante, que se cree que es autosuficiente, aquellos que viven confiados en sí mismos, esas personas no pueden adorar a Dios. Una, porque no conocen la humildad. Y dos, a los humildes el Señor los trata de cerca, pero a ellos de lejos. Entonces, tú quieres que el Señor llegue muy cerca de ti. Sé humilde.
Acepta su visitación. No seas como Faraón. Mejor sé como Moisés. Una sola vez. Moisés se rehusó al principio, pero después cedió y él se sometió hasta el último momento de su vida. Y la vida de Moisés, vemos que no fue fácil. Y aunque nuestra vida, ya en manos del Señor, no vaya a ser fácil, no quiere decir que sea imposible llegar a la meta final. La adoración es lo que el Señor busca de todos. Tenemos que adorarlo. Tenemos que tomar en serio la adoración a Dios. Y eso de adorar a Dios no quiere decir que, ay, voy al servicio y cantan esas alabanzas suaves y lloro porque siento algo. Eso no es adorar a Dios. No se equivoquen con eso. Forma parte de la adoración en sí, pero no es la adoración. La adoración es la forma en que tú te comportas ante Dios todos los días de tu vida. La adoración es tu forma de vida, es tu caminar con Dios. Esa es la adoración. Entonces, nos sometemos al Señor humildemente y eso lo vamos a hacer solamente cuando nosotros reconocemos esa autoridad de Dios. Y muchas veces reconocer la autoridad de Dios también implica que nos tenemos que someter a la autoridad de otros. Muchas veces nos creemos autosuficientes, pero verdaderamente tenemos que someternos ante la autoridad de los líderes, porque no somos independientes. Seamos como Moisés, mansos y humildes, que aceptaron el llamado. No importa que nunca hayas ido a una escuela secular. No importa que no sepas leer ni escribir. Sé como Moisés. Si el Señor te llama, si el Señor te visita, atiéndelo, acéptalo, camina con Él y deja que Él te prepare para lo cual Él te llamó. Porque una cosa te digo y con esto termino. El Señor no llama nunca a gente preparada. Él no llama a licenciados, Él no llama a grandes ministros o grandes educadores para que hagan bien su trabajo en la obra. No, señores, eso no es así. El Señor llama a quien Él le place, sea docto o sea indocto. ¿Por qué? Porque el Señor al que llama, Él lo prepara. ¿Qué te parece? Decide, Moisés o Faraón. Moisés sabía quién era Dios. El Señor se le había revelado al Señor. Entonces, si Moisés estuviera vivo en estos días, diría, el haber obedecido o aceptado el llamado del Señor es lo mejor que me pasó en la vida. Eso diría Moisés. Y quizás muchos dicen, ay, pero si Moisés tanto que trabajó con ese pueblo en el desierto y ni siquiera llegó a la tierra prometida. Ahí es donde vemos la humildad y el sometimiento de Moisés. Porque el Señor, si ustedes han leído, le dijo a Moisés todo lo que el pueblo iba a hacer cuando ya estuviera en la posesión de la tierra prometida. El Señor le declaró, le reveló a Moisés que ellos se iban a ir detrás de otros dioses, que iban a hacer cosas muy duras, feas ante sus ojos. Entonces, Moisés aceptó todo eso en su grande amor, obediencia y mansedumbre ante Dios. El Señor le mostró todo de lejos. Y ahí el Señor lo llevó con él. Dicen que el Señor mismo lo enterró y que nadie sabe dónde está la tumba de Moisés. Fíjense. Entonces,
Si Moisés estuviera vivo, diría, fue lo mejor que a mí me pasó. Pero en cambio, si Faraón estuviera vivo, oh Dios mío, yo pienso que este Faraón se está lamentando el no haber obedecido todo lo que Dios estaba diciendo. Porque Faraón conoció la verdad. Faraón supo quién era Jehová Dios. Vio las maravillas que Dios hacía. Pero él no quiso reconocer la autoridad de Dios. Así que nosotros decidimos si vamos a ser sumisos como Moisés o vamos a ser rebeldes como Faraón. Piénsenlo, piénsenlo. Que esta es la reflexión que el Señor me ha dado para este día, para compartirla con ustedes. Espero que sea de bendición y edificación para sus vidas, porque realmente necesitamos atender el llamado de Dios sin ponerle ni una sola excusa. Se te ama acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con tu hermana Aura. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.